Vivir endeudado te puede enfermar, pero cero lío porque justamente estoy haciendo este video para que las deudas no te quiten tu tranquilidad o incluso años de vida. Y es que por experiencia propia te digo que no hay nada mejor que vivir con paz financiera, que además tiene todo que ver con vivir bien. Y yo sé que para algunos de ustedes el tema de vivir sin deudas puede sonar como un imposible, pero para eso estoy yo aquí, para decirles hoy y explicarles cómo pueden salir lo más rápido y fácil de sus deudas. Y obvio, si tú quieres hacer parte de ese grupo que vive feliz, tranquilo y sin deudas, lo único que tienes que hacer es suscribirte aquí y activar las notificaciones. Y este video va a ser un poquito diferente porque les voy a ir explicando el paso a paso de cómo hacerlo, pero al mismo tiempo se los voy a contar con la historia de Gaby, que fue una de mis alumnas del Mindful Finance Program, que llegó endeudadísima a mí y además con un montón de problemas de sueño, incluso en los músculos, porque el estrés era tal que se contracturaba toda y le dolía, ahora de hecho no se podía ni mover. Y entonces ella llega a mí como absolutamente frustrada, desesperada, porque no lograba salir de las deudas y sentía que esa vaina no tenía solución. Y entonces les voy a contar un poquito de la situación en específico. Ella en total tenía 3 tarjetas de crédito, un préstamo personal, un préstamo para carro y la hipoteca. Y el capital total que debía, eso sin contar los intereses, era como de $222,000. A lo largo del video les voy a ir contando paso a paso cómo fuimos saliendo de deudas, pero primero les voy a ir también explicando cómo funciona todo este tema de salir de deudas, qué deberíamos hacer primero, cómo escoger la deuda y todo lo que ustedes tienen que saber para que puedan hacer un plan que les funcione a ustedes. El primer paso siempre es saber el tamaño del problema. Aunque esto puede ser súper estresante y nos puede tener así como ansiosísimos, simplemente dejarlo ahí como para después o barrerlo debajo de la cama no nos ayuda. Tenemos que enfrentar el problema porque además casi siempre cuando lo vemos ya de frente, pues no es tan grande como lo creíamos. Y para eso lo que tenemos que hacer es una tablita con toda la información. Aquí ustedes van a poner cuánto es el saldo que deben hasta este momento, es decir, el capital, el tamaño de la deuda, cuál es la tasa de interés anualizada, cuál es el pago mínimo, letra o cuota que están necesitando pagar y cuánto tiempo se van a demorar pagando esa deuda, porque solamente así van a poder saber el total. Entonces en esta tablita básicamente lo que hicimos es que aquí pusimos todas las deudas, como les dije son 6, los saldos, aquí los organicé del saldo más chiquito al más grande, esto va a ser importante pero luego les voy a explicar por qué, los años, que las tarjetas más o menos son 3 años. Si ustedes están en un lugar donde, como Colombia, ustedes son los que les ponen a escoger qué tanto se van a demorar pagando las tarjetas, es decir, en cuántas cuotas van a diferir, pues esto puede variar, pero en la mayoría de los casos el resto de países va a ser entre 3 y 4 años. El interés también lo van a necesitar poner y lo vamos a poner de forma anualizada. Si por alguna razón ustedes se saben el interés mensualizado, lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por 12. Luego el pago mensual, que en el caso de las tarjetas va a ser el pago mínimo y en el resto va a ser la letra o la cuota que ustedes tengan que pagar mensualmente. Y luego lo que vamos a hacer es calcular el total a pagar. Para esto lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar la cantidad de años, en este caso por ejemplo 3 por 12 meses sería 36, por el pago que ustedes tienen, que en la primera tarjeta sería 67, y esto va a ser igual en este caso a 2.412. Este dato va a ser muy importante porque solamente ahí es donde nos cae como este bañito de realidad de cuánto realmente nos está costando estar endeudados. A veces con los pagos mensuales, sobre todo cuando son chiquitos, como que no necesariamente le vemos la gravedad a la cosa. Y ya que tenemos claridad sobre qué tan grande es nuestro problema, entonces en el paso 2 vamos a entender por qué llegamos hasta acá. Y es que las deudas no son la enfermedad, son solamente el síntoma. Y esto es algo que casi nadie entiende. Y lo primero que nosotros tratamos de hacer cuando queremos salir de deudas es como pagarlas más rápido. Que obviamente esto es necesario, pero esto solamente es el síntoma. Hagan de cuenta que ustedes tienen un brazo gangrenado, pues le pueden poner una curita encima, digamos, a la herida para no verla. Pero eso no significa que la bacteria esté ahí adentro igual comiéndose el resto de la piel, pues torre por ser tan gráfica, pero la idea de esto es que ustedes entiendan cuáles fueron estas cosas, motivos, razones que los llevaron a estar así de endeudados en este momento. Y entonces para eso necesitamos saber que las deudas las causan las emergencias, las causa estar viviendo un estilo de vida para el cual realmente no nos alcanza, porque como no estamos controlando bien nuestra plata, tal vez estamos gastando por ahí de más y ni siquiera nos estamos dando cuenta que nos estamos endeudando.
Entonces es muy importante que ustedes revisen todas estas deudas que tienen y determinen y traten de entender cuáles fueron algunas de estas razones por las cuales llegar acá. Esta parte va a ser vital para entender cuál solución es realmente la que nos conviene, porque si por ejemplo ustedes llegaron aquí por temas de emergencias, lo que deberíamos priorizar sería un ahorro para emergencias y entender exactamente qué fue lo que pasó para luego poder limitar ese tipo de endeudamiento. Si por el contrario llegamos aquí por puro desorden, lo que necesitamos es un presupuesto para mantener organizado nuestro gasto y que esto no se convierta en un problema de deuda. Una vez que entendemos las razones, hay dos cosas que sí o sí todos siempre deberíamos tener. El primero, que se los he contado ya en varios videos, es el presupuesto, que es este lugar donde nosotros estamos organizando la plata y estamos siendo intencionales con ella. Igual en la descripción del video les voy a dejar un recurso gratuito que es un template de presupuesto que viene con todas las instrucciones y todo para que ustedes lo puedan hacer. Y segundo, necesitamos ahorros de emergencia. A cualquiera nos puede pasar una emergencia, ya sea que se enferma el gato, que se nos daña el carro, cualquier cosa. Y en ese sentido, pues si no tenemos ahorros específicos para esto, nos vamos a poner a correr. Ideal que tengan entre 1 y 2 salarios mínimos en su país. Acuérdense que esto no tiene que ver con sus salarios personales, sino con el salario mínimo en el país. Y esto tiene que ser como el primer ahorro que tengamos y el más prioritario. No significa que vaya a ser el último, ustedes pueden seguir ahorrando para otras cosas como quieran, pero este específico para emergencias debería estar limitado entre 1 y 2 salarios mínimos. Con estas dos cosas casi que reducimos el 80% la probabilidad de que ustedes se endeuden, sobre todo con tarjeta de crédito, que es la deuda, digamos, más común que tenemos todos. Quiero aquí que nos pongamos un poquito reflexivos y me gustaría que escribieran ahí en el celular o en una hojita qué sienten ustedes cuando piensan en sus deudas. Si las sienten como una carga, si no les genera nada, si sienten tranquilidad. Cualquier respuesta que pongan está perfecto, pero sí me gustaría como que hiciéramos conciencia de cuál es el peso como emocional y mental que tienen este tipo de comportamientos en nuestra vida. Y si ustedes están sintiendo un poquito estresados y llegaron así como mi alumna Gaby, súper frustrados y desesperados, hay un video que les dejo por acá que les enseño varias técnicas sobre cómo reducir el estrés financiero. Y esto ya nos lleva al paso número 3, que es salir de esta vaina y salir de todas las deudas. La metodología que nosotros desde Mindful Finance recomendamos utilizar es una que se llama bola de nieve o snowball. Es una metodología que existe hace más de 30 años más o menos y ha probado ser súper efectiva. Se las voy a explicar paso a paso, pero un resumen rápido sería que vamos a ordenar las deudas de menor saldo a mayor y vamos a empezar a hacer aportes a capital empezando desde la deuda más chiquita y luego siguiendo así a la más grande hasta que termine. Esta metodología funciona porque todos estos pagos extras que nosotros estamos haciendo lo que hacen es ir reduciendo el capital o el saldo que nosotros debemos y eso hace que cada vez paguemos menos intereses. Aquí hay algo que si ustedes no entienden muy bien cómo funcionan las deudas es importante que quede claro y es que cuando nosotros pagamos este pago mínimo, letra o cuota como la mensualidad, una parte se va para pagar intereses y lo que sobre se va para pagar capital. Por eso es que a veces uno no entiende por qué si uno ha pagado un montón de plata, el saldo pareciera que no estuviera bajando tanto. Y es porque primero de esa plata que nosotros pagamos, todo se va directamente a intereses y lo que sobre solamente a capital. Los intereses en la mayoría de los préstamos funcionan de manera mensual. Entonces lo que hace el banco es que agarra el monto que ustedes deben, lo multiplica por la tasa mensual y ese es el interés que ustedes van a tener que pagar cada mes. En la medida que el saldo que ustedes deban sea más chiquito, pues entonces los intereses que van a deber también se van a ir reduciendo. En el método bola de nieve, nosotros empezamos a pagar la deuda más chiquita primero, sin importar tanto los intereses. Aquí alguno que sea bueno con matemáticas me va a decir, pero eso no tiene ningún sentido, deberíamos estar pagando primero la deuda que más intereses cobre. Lo cual matemáticamente tiene sentido, pero es que resulta que las deudas no son un problema de no saber sumar o restar, son un problema de comportamiento. Cuando nosotros nos enfocamos en la más chiquita, vamos a obtener resultados mucho más rápido y eso va a generar un momentum, como que vamos a estar más motivados
para seguir saliendo de deudas. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a tener deudas y haber hecho estos pagos durante varios años, lo interiorizamos como si fuera a pagar la luz, ¿no? Como pagar otra factura, eso ya está y ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Entonces necesitamos reentrenar a nuestro cerebro para que piense que es posible vivir sin deudas, que es absolutamente posible, y para eso necesitamos generar estos resultados rápidos que se obtienen por medio de la metodología bola de nieve. Al final a mí no me interesa tanto que usen mi metodología o alguna otra, lo que me importa es que puedan salir lo más rápido de deudas. Y entonces aquí es la misma información que habíamos tenido antes, solo que ya no está como el pago total que antes estaba acá, sino que esto lo cambiamos por el capital extra. Ustedes lo que van a hacer aquí es mirar dentro de su presupuesto qué plata les está sobrando por ahí o de dónde pueden recortar para empezar a hacer aportes a capital. En el ejercicio que hicimos con Gaby descubrimos que ella tenía alrededor de $150 extras que podría estar aportando y entonces sobre eso hicimos todo este ejercicio. Esos $150 se los vamos a meter a la deuda más chiquita, ¿vale? Mensualmente. Entonces aquí ustedes van a pagar el pago mínimo de todas sus deudas. Normalmente es muy importante que lo sigan pagando porque cuando no pagamos el pago mínimo, la letra o la cuota, lo que termina pasando es que nos cobran multas, recargos e intereses de mora, que eso sí nos puede complicar un montón más. Pero además en este caso haríamos el aporte a capital de 150. Aquí voy a hacer un paréntesis porque cuando ustedes tienen una deuda en tarjeta de crédito, cualquier monto extra que ustedes paguen además del pago mínimo se va directamente a capital sin que ustedes le tengan que avisar a nadie. Pero en los otros tipos de préstamo como auto, préstamo personal e hipoteca, los bancos funcionan un poquito diferente, entonces ustedes sí tienen que preguntarle a su banco cuál es el proceso, porque si ustedes simplemente hacen un pago extra y ya, puede que nos esté yendo 100% a capital, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Esto va a terminar generando que nosotros pues esta deuda la paguemos mucho más rápido. Cuando la terminemos de pagar, lo que va a pasar es que ahora nos va a quedar más plata, porque estos 67 que nosotros estamos pagando mensualmente se van a unir ahora con estos 150 y esta es la plata que ahora le vamos a poder meter a la segunda deuda. Como a esta primera deuda ya no le estamos metiendo 67 sino 217, la vamos a terminar pagando mucho más rápido. Entonces solamente con el pago mínimo nos íbamos a demorar 3 años, pero como estamos pagando en total $217 en vez de 67, la vamos a terminar de pagar en 8 meses y nos vamos a ahorrar $725 en intereses. Una vez nosotros terminemos de pagar esta deuda, se nos va a empezar a liberar plata, porque estos $67 que teníamos acá más estos 150, pues ya no están yendo hacia esa deuda, sino que se los podemos meter a la siguiente. Entonces, el aporte a capital de la segunda deuda ya no van a ser solamente 150, sino 217. Y entonces aquí también nos vamos a ahorrar plata, ya no la vamos a pagar en 36, sino en 16 meses y vamos a ahorrar un poquito más de $600 en intereses. Y entonces la metodología bola de nieve va funcionando así. Se llama bola de nieve porque cada vez que ustedes terminen de pagar una deuda se les va a liberar más plata y eso hace que cada vez ustedes tengan más plata disponible para los aportes a capital, por ende van a terminar ahorrando muchísimos intereses. Cuando Gaby llegó a mí, por lo menos en tarjetas de crédito se iba a demorar pagándolas 3 años, luego en los otros 2 préstamos, préstamo personal y de auto más o menos 5 y la hipoteca 20 años. Y aunque ella en capital solamente debía $222,000, en total iba a terminar pagando casi $427,000. Después de hacer todo ese ejercicio, las tarjetas las iba a pagar en menos de 2 años, los préstamos en 3 años y en 10 años se iba a liberar de todas sus deudas, incluyendo la hipoteca, es decir, la hipoteca la había cortado a la mitad. Y entonces les quiero mostrar aquí que esto era lo original que ella tenía que pagar, que eran los 427, pero con solamente $150 de aporte a capital inicial, que luego por seguir como saliendo de deudas pudo ser más y más, ella termina pagando $333,000, con lo cual esto es un ahorro de $94,000. Cuando ella vio este ejercicio, ustedes no saben la cara que hizo, porque primero ella pensó que esto nunca iba a ser posible, simplemente salir de deudas, y segundo, nunca se había dado cuenta o nunca se había dado la oportunidad de entender cuál era como el monto total de ahorro que ella podría llegar a tener. A veces pensamos que para salir de deudas casi que nos tendríamos que ganar la lotería, pero en este caso $150 terminaron haciendo la diferencia para poder generar un plan que le permitiera ahorrar hasta $94,000. Esto fue hace ya más o menos 3 años. Gaby se entusiasmó tanto con esto que aunque empezó con 150, luego pudo
como redistribuir su presupuesto de otra manera y hacer aportes un poquito más grandes, y en 2 años y medio logró salir de todas sus deudas menos la hipoteca, y la hipoteca sí la va a dejar hasta 10 años más, con lo cual se termina ahorrando como casi 98.000 dólares. Después de que ya tenemos nuestro plan, es momento de pasar al paso número 4, que es renegociar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el último tiempo todo el tema de compra de cartera o consolidación de deuda pues se ha vuelto bastante común, y muchas personas piensan que esa es como la solución mágica para sus deudas, y yo estoy aquí para decirles que no lo es, pero si lo utilizamos bien puede ser una buena herramienta para reducir la tasa de interés que nos están cobrando. Quiero que entiendan un poco esto de dónde sale, y es que pues los bancos son un negocio y el negocio de ellos es prestar plata. En la medida que ellos tengan clientes endeudados de forma sana, pues va a ser un buen negocio. Y ellos se dieron cuenta que en vez de atraer simplemente nuevos clientes que tal vez no estuvieran endeudados, pues el tema de compra de cartera o de consolidación, donde ellos te compran una deuda que tú tengas con otro banco y te dan un beneficio que pueden ser menores intereses o puede ser más plazo, pues te están atrayendo, como que te están coqueteando. Y para ellos esto es mucho más eficiente porque ya eres un cliente que está endeudado, entonces eres un cliente que desde el día 1 a ellos les vas a producir ingresos. Y por el otro lado, a nosotros nos sirve porque a veces estamos enganchados en algunas deudas o préstamos que nos cobran una tasa muy alta, y pues con el banco que ya estamos, la verdad que no vemos posibilidad de negociación. Entonces ahí como que poniéndole los cachos a nuestro banco podemos irnos a otro y tener algunos beneficios. ¿Qué le veo yo en términos de contra? Que la mayoría de personas hacen este tipo de negociaciones sin tener un plan o sin saber que, lo que les decía en el pasado, que las deudas no son la enfermedad sino son solamente el síntoma. Entonces piensan que renegociando deuda en algún momento se van a desaparecer, y eso no pasa. Segundo, la gran mayoría de las veces cuando ustedes hacen una consolidación, una compra de cartera, ya no pueden hacer aportes a capital, y entonces es un poco que nos jode, porque aunque por un lado sí recibimos el beneficio de una mejor tasa, no podemos seguir haciendo ese proceso más eficiente por medio de los aportes a capital. Importante aquí que sepan que en la mayoría de países hay una ley donde nos protege a nosotros como consumidores financieros a salir más rápido de una deuda cuando nosotros queramos, pero para eso necesitaríamos como pagar el total de la deuda y no hacer aportes a capital como parciales, donde sí los podemos hacer en otro tipo pues de las deudas normales. ¿Cómo recomiendo yo hacer todo este tema de renegociación? Nunca hacer consolidación porque se les va a volver un solo masacote, y entonces el tema de la metodología de bola de nieve no la van a poder implementar porque simplemente van a tener todo en una gran deuda, sino poder hacer compra de cartera de una a una. Entonces, si ustedes tienen una tarjeta que les está cobrando el 30%, pueden entender si eso lo pueden cambiar por un préstamo personal que les cobre el 15%, y entonces ahí cambiar de una a una. Muy importante que una vez hayan hecho esa compra, cancelen la anterior, es decir, en este caso la tarjeta de crédito. Cuando les digo que esto puede ser a veces como una trampita, es porque casi 7 de cada 10 personas que hacen temas de consolidación o de compra de cartera terminan peor de endeudados, porque de alguna manera ellos ya habían llegado como a su límite de deuda, y entonces aunque estaban muy ahorcados con los pagos mensuales, pues no necesariamente se podían endeudar más, pero cuando hicieron la consolidación se les liberaron algunos cupos de tarjeta y terminaron peor de endeudados, entonces no hicieron nada. Y el paso número 5 es que se pongan a soñar, y lo van a hacer desde ya. Lo que quiero que hagan es que agarren el total de lo que están pagando mensualmente en deudas. ¿Qué sería posible si esa plata se les liberara, ¿no? ¿En qué se la gastarían? ¿Qué proyectos podrían hacer realidad por medio de ahorros? ¿A dónde viajarían? Lo que ustedes decidan va a estar perfecto, pero quiero que repartan toda esa plata en nuevos destinos. Segundo, definan hitos o cuáles van a ser estos momentos importantes donde ustedes van a realmente sentir que están haciendo avance. Puede ser hacer mi primer aporte a capital, puede ser pagar la primera tarjeta, puede ser durante 3 meses lograr hacer consistentemente estos aportes. No importa qué tipos de hitos ustedes definan, lo que también quiero es que decidan cómo los van a celebrar. Este va a ser un proceso que a la mayoría de ustedes les va a tomar entre 6 meses, 2 o 3 años, dependiendo de qué tan largas sean esas deudas. Y si nosotros solamente celebramos al final, puede ser que en el camino nos desmotivemos un poquito. Entonces es muy importante que establezcamos estos hitos a lo largo del camino para que nos podamos sentir como más motivados y no dejemos todo por la mitad.
De las cosas que a mí más ilusión me da y más orgullo es verlos salir de deudas y cómo eso se traduce en más tranquilidad y en que vuelvan a disfrutar su plata en vez de estarla botando pagando intereses. Así que cualquier pregunta que tengan, pues saben que cuentan conmigo y amaría que me cuenten cuál va a ser esa fecha en donde van a hacer su primer aporte a capital. No se les olvide suscribirse aquí en el botoncito de abajo y yo los veo en el próximo video. Chao pues.